Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por este tiempo de participar en esta adoración hacia Él. Gracias por la plataforma que Él nos da para poder comunicarnos, para poder estar reunidos de esta manera. Estamos muy tristes ya que las últimas semanas nos hemos estado reuniendo en el local de la iglesia, muchos hermanos allí escuchando la palabra de Dios, alabando juntos al Señor. Sin embargo, considerando las medidas que el gobierno ha presentado, ha recomendado, entonces hemos vuelto a esta transmisión por lo virtual, por el internet. Pero seguimos agradecidos, hermanos, seguimos agradecidos porque Dios nos permite poder reunirnos, poder llegar a sus hogares y estar conectados y alabando al único Dios verdadero. Así que por esta razón hemos vuelto a la transmisión desde nuestros hogares para tener este servicio de adoración. Y para continuar con lo que nos reúne en esta mañana, que es adorar a nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por favor les invito a que conmigo se puedan unir y levantar nuestra voz a Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, nosotros te alabamos, te bendecimos, te damos toda gloria, todo honor. Sabemos que no hay nada, Señor, que se haga, Señor, que se deje de hacer en este mundo sin que tu voluntad esté presente, sin que tu voluntad y así lo determine. Padre, yo te agradezco por poder reunirnos, por poder estar presentes todos juntos, unidos en corazón y espíritu, para alabar tu nombre, para venir delante de tu presencia y entrar a tu trono de gracia, presentarnos delante de tu trono de gracia por los méritos de Jesucristo. Y en su nombre yo te pido que en esta mañana tú nos bendigas con toda bendición espiritual, que tu Santo Espíritu esté obrando en la vida de cada uno de nosotros, de tal manera que estemos atentos en este tiempo de adoración, en las oraciones, en los cánticos y sobre todo a escuchar tu palabra, a escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Padre, nosotros, por un lado, el Señor, estamos tristes porque deseamos participar, estar todos juntos alabándote como un solo pueblo en un solo lugar. Sin embargo, considerando cómo se viene obrando, Señor, cómo las cosas se están dando en nuestro país, estamos respetando lo que las autoridades locales nos recomiendan y por esta razón estamos aquí. Pero también agradecidos, Padre, porque tú nos das esta plataforma, tú provees estos recursos para que tu iglesia se pueda reunir y pueda alabar junto como un solo pueblo. Gracias pues por este tiempo, gracias por mis hermanos en sus hogares, gracias por los que nos están escuchando por las plataformas virtuales, por las redes sociales, por el internet, por Facebook. Gracias por cada uno de mis hermanos, cada uno de tu pueblo. Bendíceles donde están y que estemos atentos para alabarte y escuchar tu palabra. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a Dios por esta plataforma que tenemos para continuar nuestros cultos de adoración, nuestros tiempos en que reunidos desde diferentes lugares, pero con un mismo sentir, nos acercamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a alabarle y para que así todos juntos podamos también preparar nuestros corazones para recibir su palabra. Vamos a entonar unos himnos recordando, reconociendo el rol, el papel central tan importante en nuestra salvación por parte de nuestro Señor Jesucristo, esto que ha sido ideado desde antes de la fundación del mundo y que por su misericordia hemos sido alcanzados a través de su Hijo por nuestro Dios. Cantemos juntos, hermanos, estas alabanzas.
el gran amor de Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte casa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Celeste hogar abandonó, dejando posesión, gloria y honor. De todos ellos se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró, su gran amor me alcanzó. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz, le entregó su ser. Mi mente humana, mi angelical, jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy ya no temo la condenación, Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él que es mi salvación, vestido de su justicia, amor, libre acceso al Padre gozo ya, y entrar al trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador.
Ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad. A este mundo en tinieblas, esa luz de vida entró. Mira Cristo hecho hombre para darnos redención. Ven, contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios, en su vida y sufrimiento, en pecado no cayó. Mirarán el verdadero Salvador del hombre infiel, Cristo el firme cumplimiento de la ley, la roca es Ven, contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención, lleva a muchos a la gloria, oh cuán vasto, inmenso amor. Ven, contempla el gran misterio, Dios de vida que murió, mas la tumba fue vencida, gloria al Padre, vivo está, esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado, cuando venga a reinar. Esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado, cuando venga a reinar. Muy buenos días, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como decía el apóstol Pablo, gracia y paz os sean multiplicadas a todos los que nos regocijamos en Cristo Jesús y amamos su venida. Esta mañana, continuando con la adoración a nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. El Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Dice la palabra: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida,
mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él le enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén, hermano. Gracias, Luis Ángel. Buenos días, hermanos. Qué gozo estar nuevamente juntos para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez, por medio de esta plataforma, por medio de Facebook, los días pasados han sido días difíciles. Conozco a varios hermanos y amigos que están enfermos, están internados en el hospital y estamos orando por ellos. El gobierno ha dictado algunas medidas, estamos en la segunda ola y nosotros como iglesia consideramos prudente y sabio regresar a hacer los cultos por medio del internet. Esperemos que no sea por mucho tiempo. Anhelamos estar juntos nuevamente de forma presencial para adorar juntos a nuestro Señor. Sin embargo, como dijo Evair al inicio, este es un día de celebración. Celebramos que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Él es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Él está con nosotros, prometió acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Y en Él está puesta nuestra confianza. Así que sí, tomamos medidas, nos cuidamos, pero principalmente confiamos en la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él por su cuidado, por su provisión, por su protección en nuestras vidas. Y porque ahora nos da este tiempo para estar juntos, unidos en su espíritu y por intermedio también de estas herramientas digitales para alabarle con todo nuestro corazón. Así que ahí donde estás, busca tu Biblia y vamos ahora a abrirla, estudiar la palabra de Dios, guiados por su Santo Espíritu para la transformación de nuestras vidas. Pero primero, vamos a orar. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y dirijámonos al Señor en oración. Padre Santo, gracias te damos por este día. Gracias porque es el día en que te alabamos, el día del Señor, en que aprendemos de tu palabra juntos como pueblo tuyo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que Él nos dirija hacia la verdad de las Escrituras. Gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu provisión en nuestras vidas. Reconocemos que tú eres el soberano y nosotros somos criaturas. Queremos servirte, queremos adorarte y ahora queremos aprender de ti también. Señor, guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vemos la historia presente del ser humano, parece que todo estuviese fuera de control. Como cristianos, confiamos en que todo saldrá bien al final, pero el presente es tan caótico. Pensamos a veces que el diablo tiene el control
y que está ganando la batalla. Hay tanto sufrimiento, hay muerte a nuestro alrededor. Muchos se preguntan, ¿dónde está el Señor en estos momentos tan difíciles? Y la respuesta que da la Biblia es, Él está sentado en su trono. Él tiene un propósito para la humanidad. Y ese plan de Dios no será derrotado, es invencible. Saber que Dios tiene un propósito soberano para la historia y que ese propósito no fracasará porque es indestructible, nos llena de confianza, nos llena de fortaleza, de ánimo para seguir adelante. Pero Dios no solamente ha ordenado los eventos de la historia, sino también el curso en que manifiesta su gracia salvífica a la humanidad. O como lo hemos estado diciendo en los últimos domingos, Dios es soberano en la salvación y en la condenación del ser humano. Dios ha establecido un plan en la historia de la salvación. Y en ese plan, la nación de Israel juega un rol crucial, importantísimo. Y es lo que Pablo nos está enseñando en la segunda sección de su carta a los Romanos, capítulos 9, 10 y 11. Recuerda que en los primeros 10 versículos del capítulo 11, ahí es donde estamos, Romanos 11, el apóstol ha hecho un resumen de su enseñanza acerca de Israel. Entonces, Romanos 11, del 1 al 10, un resumen de su enseñanza en los capítulos 9 y 10 acerca de Israel. El mensaje del Evangelio de Jesucristo ha salido por todo el mundo, ha sido predicado por los discípulos de Cristo, pero la mayoría de israelitas no lo creyeron. Y eso significa que en los planes soberanos de Dios, actualmente, en nuestra época, existen dos grupos en Israel. El remanente de judíos fieles, escogidos por la gracia de Dios para salvación, que es una minoría en Israel, y los demás, los otros, el resto, que fueron endurecidos, que son la mayoría y que se perderán para siempre. Y esa es una realidad sombría, una realidad solemne, que carga de tristeza el corazón del apóstol Pablo. Él dice, cuánto anhelo la salvación de Israel. Lloro, oro, para que ellos sean salvos también. Entonces, lo que nos enseñan los primeros 10 versículos del capítulo 11 es que la incredulidad de Israel es generalizada. Sin embargo, no es total. Es parcial, no es total, porque hay un pequeño grupo, hay una minoría de judíos, hay un remanente escogido por Dios que son salvos. Y ese hecho, la existencia, la preservación de ese remanente nos muestra la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él no ha abandonado a su pueblo Israel. A partir del versículo 11 comienza una nueva sección en este capítulo 11. Observa el paralelo, si lo tienes ahí en tu Biblia, observa el paralelo con el versículo 1. Ambos versículos comienzan de la misma forma. Mira el versículo 1, 11:1. Digo pues, y Pablo hace una pregunta y luego responde diciendo, en ninguna manera. Y el versículo 11, digo pues, Pablo hace una pregunta y responde, en ninguna manera. Hay un paralelo. Estas son las dos secciones del capítulo 11. La primera inicia en el versículo 1, la segunda inicia en el versículo 11. Pero quiero que notes que son dos preguntas distintas. La primera pregunta, en el versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha terminado Dios con Israel? ¿Lo ha abandonado? Y luego,
La segunda pregunta, en el versículo 11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En otras palabras, la incredulidad de Israel en nuestra época, esa incredulidad generalizada, significa que Dios terminó con Israel, terminó con su pueblo para siempre. Y la respuesta de Pablo en toda esta sección es enfática. La respuesta es en ninguna manera. Entonces, la incredulidad de Israel no solamente es parcial, como hemos dicho, sino que también es temporal. Pero Pablo dice más. La incredulidad de Israel actual fue parte del plan de Dios para la historia de la salvación. Y esa incredulidad de Israel tiene un propósito. Ese propósito es la salvación de los gentiles. Y esa salvación de los gentiles traerá a su vez la salvación de todo Israel, lo cual traerá a su vez un fin glorioso para el universo entero. ¿Ves el plan de Dios? Las 4 partes del plan maravilloso y soberano de Dios para la historia de la salvación. ¿Cuáles son esas 4 partes? Las repito. 1. La incredulidad de Israel. 2. La salvación de los gentiles. 3. La salvación de Israel. 4. El fin de gloria para todo el universo. Ahora, entender ese plan es esencial. Pablo enfatiza en toda esta sección especialmente los 3 primeros elementos del plan de Dios. ¿Recuerdas? Lo repito, la incredulidad de Israel, la salvación de los gentiles, la salvación de Israel y el fin de gloria para el universo. Las 3 primeras partes, los 3 primeros elementos son enfatizados en este capítulo 11. Se describe aquí un patrón claro en esta sección. Quiero que observes algunos textos y veas estos 3 primeros elementos. Observa primero versículo 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, primera parte, transgresión de Israel, incredulidad de Israel, vino la salvación a los gentiles. Segunda parte, salvación de los gentiles. Y si su transgresión, versículo 12, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Tercera parte, salvación de Israel. El versículo 15 también. Porque si su exclusión, la exclusión de Israel de la salvación, es la reconciliación del mundo, es decir, la salvación de los gentiles, ¿qué será su admisión? Es decir, su salvación, sino vida de entre los muertos. Y esta vida es la vida plena, la vida abundante, la vida de resurrección por toda la eternidad. Ahí están en este versículo las 4 partes del plan de Dios. Pero también en los versículos del 17 al 23 se ve la imagen del olivo, las ramas naturales, es decir, los judíos han sido desgajados para que las ramas silvestres, es decir, los gentiles, sean injertados. Y observa el versículo 24, donde dice que los judíos serán reinjertados luego en su propio olivo. Porque si tú, gentil, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, es decir, los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y observa también los famosos versículos 25 y 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ahí está la incredulidad parcial, temporal de Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, salvación a los gentiles, y luego todo Israel será salvo
salvación a Israel. Y finalmente, la conclusión de Pablo en los versículos 30 y 31 dice allí: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los gentiles han alcanzado misericordia, han alcanzado salvación por la desobediencia de Israel. Así también estos, es decir, Israel, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros gentiles, ellos también alcancen misericordia. Desobediencia de Israel, por la cual han alcanzado misericordia los gentiles, y por esa misericordia concedida a los gentiles, los judíos alcanzarán misericordia. Y un punto más muy importante en toda esta sección es que Pablo se está dirigiendo aquí a gentiles. Es decir, a ti y a mí, a nosotros. Dice en el versículo 13, a vosotros hablo, gentiles. Y lo hace para exhortarnos, para advertirnos que no nos jactemos, que no pensemos que somos mejores que Israel. Me gusta cómo lo explica el comentarista Douglas Moo, considerado por muchos como el mejor comentarista del libro de Romanos en nuestra época. Él dice así, lo cito: el gozo de los gentiles, nosotros, el gozo de los gentiles, al ser incluidos en el pueblo de Dios, podía fácilmente guiarlos a la soberbia de pensar que habían reemplazado a los judíos como el pueblo de Dios. ¿Entiendes? Nuestro gozo por ahora pertenecer al pueblo de Dios se puede convertir en soberbia, se puede convertir en jactancia, pensando que somos mejores que Israel y que los hemos reemplazado a ellos como el pueblo de Dios. Entonces Pablo nos dice fuertemente: no asumas que como los gentiles somos mayoría en el pueblo de Dios, entonces Dios ya se olvidó de Israel. Entonces Dios ya desechó a Israel. No, su elección como nación en el Antiguo Testamento es irrevocable. Versículo 29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El punto central entonces en el texto que vamos a ver hoy es que Dios tiene un propósito soberano para la historia de la salvación. Específicamente, tiene un propósito soberano para la incredulidad de Israel. En su sabiduría infinita, Él ha establecido un plan para la historia de la salvación. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela ese plan en esta sección. No podemos leer estos versículos y quedar indiferentes. Debemos postrarnos en alabanza, en adoración a Dios por su soberanía, por su sabiduría. Confiemos en Dios también, porque Él tiene un plan. Compartamos el Evangelio, descansando en ese plan, en esa soberanía. Mi oración entonces es que este texto que vamos a leer informe y transforme nuestras mentes y corazones y conducta, y que produzca en nosotros alabanza a Dios, que produzca humildad y asombro delante de Dios, que produzca fortaleza y confianza en Dios, porque creemos que Él es un Dios soberano y que tiene un plan perfecto y sabio para toda la historia. Romanos 11, del 11 al 15, es el texto de hoy. Leámoslo. Romanos 11, del 11 al 15, dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos
a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. ¿Cuál es el propósito soberano de Dios en la historia de la salvación? Permíteme mostrarte de este texto 3 puntos de ese plan. Número 1, Dios ha determinado la incredulidad de Israel, pero no su destrucción permanente. Dios ha determinado la incredulidad de Israel, pero no su destrucción permanente. Observa con cuidado la pregunta del versículo 11. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En primer lugar, Pablo afirma que la nación de Israel tropezó en la piedra de tropiezo, que es Cristo. Ellos se esforzaron en alcanzar la justicia de Dios por medio de sus buenas obras, de su obediencia a la ley, de tal forma que cuando apareció su Mesías, lo rechazaron, no lo recibieron. Apareció Jesús ofreciendo vida, ofreciendo perdón por medio de la fe en él, y no lo recibieron. En Romanos 9, 31, dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo ya lo había dicho. Buscaron la salvación por medio de la ley, y cuando apareció Cristo tropezaron en él. Y mira también Romanos 11, 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. La nación corría una carrera vana, una carrera fútil. Querían llegar al reino de Dios por sus obras y no lo alcanzaron. En lugar de ello, tropezaron. En otras palabras, no creyeron en Cristo, rechazaron a Cristo, no tuvieron fe en su Mesías. Pero esto ya lo sabíamos. La pregunta de Pablo tiene que ver más bien con el propósito de la incredulidad de Israel. Ya sabíamos que Israel tropezó, pero ¿cuál fue el propósito de esta incredulidad? Observa, nota ahí la frase ¿para qué?, que indica un propósito. Pablo pregunta, ¿tropezaron para que cayesen? En otras palabras, la incredulidad de Israel tuvo el propósito de desecharlos para siempre. Y la respuesta de Pablo es definitiva, es firme. No, en ninguna manera. La incredulidad de Israel no significa que Dios los ha abandonado. El propósito de Dios para Israel no es su destrucción espiritual permanente, no es su ruina permanente. En lugar de ello, por medio del pecado de Israel, por medio de la incredulidad de Israel, vino la salvación a los gentiles. Versículo 11. Han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. La mayoría de israelitas han sido endurecidos. La mayoría no creen en Cristo. Pero eso no significa que Dios los haya desechado para siempre. Por el contrario, la incredulidad de Israel es parte del plan de Dios. Fue debido a su rechazo del evangelio que el mensaje fue proclamado a los gentiles. Mira en Hechos. Hechos es un libro de transición y ahí es donde vemos esa transición. Hechos 13. Hechos 13, 44. Mira, nota con cuidado lo que dice Lucas, que escribió el libro de Hechos. Hechos 13, 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios,
Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y mira también en Hechos 18, otra narración interesante. Hechos 18, 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y mira cómo termina el libro de Hechos. Hechos 28, 23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. Ellos, los gentiles, sí creyeron y fueron incluidos en el pueblo de Dios. Y esta inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios también tenía un propósito en el plan de Dios: provocar a celos a Israel. Ya lo habíamos visto. En Romanos 10, 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y en el versículo que acabamos de leer también, en Romanos 11, 11, dice, han tropezado los de Israel para que cayesen, para que fuesen desechados, para que sean arruinados y destruidos espiritualmente por siempre. No, por su transgresión más bien, por su incredulidad, como parte del plan de Dios, vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Y Pablo no nos dice cómo, pero lo más probable es que los judíos, al ver que las bendiciones prometidas a ellos son disfrutadas por los gentiles, entonces anhelarían tenerlas también. El punto aquí de Pablo es que Dios tiene un propósito para la incredulidad de Israel. Ese propósito es la salvación de los gentiles y también la salvación de algunos judíos que fueron provocados a celos. Dios no ha terminado con su pueblo Israel. El segundo punto, en el plan de Dios, es que Dios ha determinado la salvación de los gentiles por medio de la incredulidad de Israel. Ya lo dije, recuerda que Pablo está dirigiéndose a los gentiles en toda esta sección. Nota cómo allí en el versículo 12 habla de los israelitas en tercera persona, porque él está hablando con los gentiles y los israelitas son ellos en tercera persona. En el 12 dice, y si su transgresión, la transgresión de ellos, de los judíos, a ustedes les estoy hablando, gentiles,
si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. En este versículo 12 está comparando los beneficios que reciben los gentiles. Por la desobediencia de Israel, recibimos la salvación. Pero también hay beneficios por la restauración de Israel, y eso lo vamos a ver en un momento. Pero Pablo dice, imagínate, si la incredulidad de Israel ha traído la salvación a los gentiles, ¿qué traerá su restauración? Observa con cuidado las palabras que Pablo usa para referirse a la incredulidad de Israel. En el versículo 11, utiliza la palabra transgresión. Y en el versículo 12 también, otra vez, transgresión y defección. A pesar que la incredulidad, que la apostasía de Israel era parte del plan soberano de Dios, su rechazo de Cristo era pecado, era transgresión, era maldad. Más todavía, Dios le llama defección, o como traduce la Biblia de las Américas y la NBI también, fracaso. Rechazar a Cristo había sido para Israel un gran fracaso espiritual. Sin embargo, en la soberanía de Dios, el fracaso de Israel había sido ganancia para los gentiles. Pablo le llama aquí riquezas para los gentiles. Versículo 12, su transgresión es la riqueza del mundo. Su defección es la riqueza de los gentiles. ¿A qué se refiere Pablo con riquezas para los gentiles? Se refiere a las bendiciones espirituales de la gracia de Dios en la salvación, al perdón de pecados, a la vida eterna, al gozo eterno, al propósito para nuestra vida. Todas las bendiciones, el Espíritu Santo, todo lo que tenemos por creer en Cristo. Entonces, mira cómo en el capítulo 10, estoy recordando este versículo, capítulo 10, en el versículo 12, dice Pablo que no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. Ahí están las riquezas de Dios, para todos aquellos que creen en Cristo, judíos o gentiles. Pablo sabe que la reconciliación total de Israel significará gran bendición para el mundo. Y ese mismo concepto lo repite en el versículo 15. El versículo 15 dice que la exclusión de Israel es la reconciliación del mundo, la salvación del mundo. Esta palabra reconciliación ya la hemos visto antes en Romanos 5. ¿Recuerdas? Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La reconciliación es el acto por el cual Dios establece una relación de paz con sus enemigos por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Tenemos paz con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y aquí Pablo entonces en Romanos 11:15 habla de la reconciliación del mundo. Eso no significa que cada persona del mundo será salva. Es una forma de hablar de Pablo. Pablo quiere decir que muchos gentiles, gente de toda lengua, tribu y nación serán reconciliados con Dios en Cristo. Y esa es la época en la cual vivimos nosotros ahora. Jesucristo es el soberano absoluto y tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Él ha enviado a sus discípulos a hacer más discípulos en todas las naciones. El mismo apóstol Pablo fue comisionado por el Señor Jesucristo y cumplió un rol central en la proclamación del Evangelio a los gentiles. Ahora bien, si la salvación a los gentiles, de los gentiles, tiene el propósito de provocar a los israelitas
israelitas a celos, como dice el versículo 11, entonces el ministerio de Pablo a los gentiles tiene incidencia en la salvación de Israel también. Y eso es a lo que se refiere Pablo en los versículos 13 y 14. Estas palabras de los versículos 13 y 14 son un pequeño paréntesis para explicar cuál es el rol de Pablo en el plan de Dios. Mira cómo dice: a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, de acuerdo al llamado de Dios en mi vida, dice Pablo. Predico el evangelio a los gentiles. Me glorío en mi ministerio, honro mi ministerio, lo cumplo con diligencia. Es lo que Dios me ha mandado a hacer. Pero quiero que sepan que una de mis motivaciones principales al anunciar, al predicar a los gentiles, a Cristo, a predicarles el evangelio de Jesucristo a los gentiles, es provocar a celos a los de mi sangre, a los israelitas incrédulos, y ver si puedo hacer salvos a algunos de ellos. Así que Dios ha llamado a Pablo a predicar el evangelio a los gentiles, para darles a los gentiles las riquezas de la salvación en Cristo, pero también para provocar a celos a los judíos incrédulos con el propósito de salvar a algunos de ellos. El gran apóstol a los gentiles sabía que Dios había determinado la salvación de los gentiles por medio de la incredulidad de Israel. Pero también sabía que de esta forma podía provocar a celos a algunos judíos y ser partícipe de su salvación. ¿Qué tal plan de Dios? Y la tercera parte de este plan es increíble. Es increíble. Dios ha determinado la resurrección y la vida eterna para el mundo por medio de la salvación final de Israel. Dios ha determinado la resurrección, la vida abundante, la vida eterna, el reino eterno para el mundo por medio de la salvación final de Israel. Porque lo que hemos dicho hasta ahora, eso no es todo. Regresemos al versículo 12. Aquí en el versículo 12 hay una comparación. El argumento de Pablo es el siguiente. Él dice, si la transgresión de Israel es la riqueza de los gentiles, entonces la plena restauración de Israel supondrá riquezas mucho mayores para los gentiles. Versículo 12. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a qué se refiere Pablo cuando menciona la plena restauración de Israel? La palabra en el griego es la palabra pleroma, que significa plenitud. Más adelante, en el versículo 25, él hablará de la plenitud de los gentiles, refiriéndose a la cantidad total de creyentes gentiles en toda la historia. Y aquí podría referirse también a cantidad, pero si contrastamos esta palabra pleroma, plenitud, con la palabra heitema, en este mismo versículo 12, que significa defección, que significa fracaso, entonces, contrastando las dos palabras, fracaso con victoria, podría traducirse como victoria, o podría traducirse como restauración plena de Israel, tal como traduce Reina Valera, tal como traduce la NBI también. Creo que esa es la mejor traducción. Significa un futuro de salvación, de restauración, de
bendición para toda la nación de Israel, en contraste con su fracaso, con su incredulidad presente. Pero lo que Pablo enfatiza en este versículo es que esta restauración final, esta salvación final de Israel, traerá una gran bendición para el mundo. Ahora, no la especifica, no la dice claramente, simplemente dice en el versículo 12 al final, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más qué? ¿De qué estaba hablando en la primera parte del versículo 12? ¿Cuántas más riquezas vendrán a los gentiles debido a la restauración de Israel? Si este versículo 12 es ambiguo en cuanto a las bendiciones futuras para los gentiles, para el universo entero, para la creación entera, entonces el versículo 15 nos aclara el asunto. Observa la palabra ¿por qué? Al inicio del versículo 15. Dijimos que en los versículos 13 y 14 Pablo habla de su ministerio a los gentiles y lo que está diciendo es que él cumple su ministerio de predicación a los gentiles con diligencia, con pasión, buscando provocar a celos a los judíos y ver si algunos se salvan. ¿Por qué? Porque si la exclusión de Israel, versículo 15, significa la reconciliación del mundo, imagínate, dice Pablo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. ¿Qué será su salvación? ¿Qué significará su restauración para todo el mundo? Nota bien las palabras en el versículo 15, exclusión y admisión. Pablo está hablando de la salvación y está enfatizando la soberanía de Dios. Los judíos no se excluyen y no se admiten a sí mismos en la salvación. Ya lo vimos varias veces. Dios es quien elige y Dios es quien endurece. Como vimos la semana pasada, Dios les dio espíritu de estupor. Les dio ojos con que no vean, oídos con que no oigan. Así que en su plan soberano, Dios ha determinado que Israel sea excluido de sus bendiciones salvíficas durante este tiempo y que sea admitido nuevamente en el futuro. Su exclusión ahora es la reconciliación del mundo, la salvación del mundo. Pero Pablo apunta a un resultado más glorioso en el futuro. Si la exclusión de Israel ha resultado en la reconciliación de grandes multitudes de gentiles con Dios por medio de Cristo, entonces su admisión, su salvación, su inclusión nuevamente en las bendiciones de Dios resultará en, ¿qué dice el final del versículo 15? Vida de entre los muertos. ¿A qué se refiere Pablo? ¿De qué está hablando? No está hablando de un beneficio para los mismos judíos o para un pequeño remanente de judíos. Tampoco está hablando de la salvación de millones de gentiles en el presente. De eso habla en la primera parte del versículo 15 cuando dice la reconciliación del mundo. No, está hablando al final del versículo 15 de algo mucho más grandioso. Algunos dicen que podría estarse refiriendo a la resurrección final en la que cientos de millones de santos salvos a lo largo de toda la historia recibirán cuerpos incorruptibles. Otros dicen que podría estarse refiriendo a ese estado de vida abundante, vida gloriosa, en el que vivirán los creyentes por los siglos de los siglos junto con Dios. O podrían ser ambas cosas. Nuevamente quiero citar a Douglas Moo. Él dice que este versículo, y lo cito, abro comillas, muestra una experiencia sin precedentes de bendición
que será inaugurada con la venida de Cristo al final de la historia. Cierro comillas. Entonces, la transgresión, la defección, la exclusión de Israel causa la era de salvación presente, en la cual vivió Pablo y en la cual vivimos nosotros también, en la que el evangelio es predicado a todas las naciones, resultando en la salvación de una gran multitud de gentiles y de un remanente de judíos que son salvos por la gracia de Dios. Y al final de esta era ocurrirá lo que Pablo llama la plena restauración, la admisión, o el versículo 26, la salvación de todo Israel, lo cual a su vez traerá riquezas maravillosas, grandes bendiciones, vida abundante por toda la eternidad con el Señor. Es el mismo orden de eventos que dijimos al inicio y que está en Romanos 11, en varios pasajes allí. Al finalizar su sermón acerca de este texto, el pastor John Piper dijo estas palabras, lo explicó con estas palabras. Abro comillas. Cuando la misión de Dios a los gentiles esté completa y el endurecimiento de Israel sea quitado, el Señor vendrá. Los muertos serán resucitados y entraremos al reino con gozo eterno. Estos son los propósitos soberanos de Dios. Y al contemplarlos, este plan sabio, este plan bueno de Dios en la historia de la redención, ¿qué debemos hacer? Postrémonos en adoración. Aun cuando todo sea caos a nuestro alrededor, Dios está en control. Dios tiene un plan. Utilizando las palabras del texto, es un plan de salvación, de reconciliación, de riquezas en Cristo. Al final nos espera vida entre los muertos, la gloria maravillosa, el gozo increíble, porque Cristo venció. Él es el soberano, no solo sobre la salvación y condenación de los individuos, sino de naciones, de pueblos enteros. Como dice más adelante Pablo en Romanos 11, Él sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y estas son las dos verdades en las que quiero que medites en esta mañana. Número 1, Dios está en control. Él es soberano. Y número 2, Dios es un Dios de misericordia, un Dios de salvación, de riquezas en Cristo. ¿Qué hacer? Si no has sido reconciliado con Dios todavía, arrepiéntete y confía en el Señor Jesucristo. No te quedes con los brazos cruzados. Entrégate al Señor de una vez. Y si eres creyente, sigue comunicando este mensaje precioso del Evangelio. Sí, Dios es soberano, pero tienes que hacer tu parte, así como hizo Pablo. Pablo dice aquí, honro mi ministerio, me esfuerzo, predico para la salvación de los gentiles. Y si puedo, provoco a los judíos para salvar a algunos de ellos también. Entonces, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Su soberanía en la historia no nos paraliza, sino que nos postra en adoración, nos impulsa al evangelismo, nos fortalece, nos da confianza en Él. Y espero, amigo, que a ti te dé la salvación. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, en el soberano, en el Rey de Reyes, para tu salvación. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo para abrir la Biblia y ver qué es lo que tú tienes para nosotros. Qué maravilloso capítulo, Romanos 11. Hay varias cosas que siguen siendo un misterio, que no entendemos a cabalidad,
pero lo principal sí lo entendemos, que tú eres soberano, que tú eres glorioso y que eres misericordioso. Gracias, Padre, por la salvación en Cristo Jesús. Gracias porque hay un plan para la historia en cuanto a la salvación y la condenación. Ayúdanos a descansar en ti y que cada persona que no es creyente en este momento, viendo esto, que corra a ti, que se arrodille, que pida perdón, que crea en Cristo. Dales la vida eterna, dales el perdón de pecados. Señor, gracias, Padre, porque tú nos proteges, nos guardas en nuestra vida física, pero principalmente en nuestra vida espiritual. Que no decaiga nuestra fe, que no decaiga nuestro ánimo, que sigamos corriendo la carrera, trabajando para ti, sirviéndote a ti, porque no hay nada mejor que servir al soberano de todo el universo. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor, por el mensaje de hoy. Gracias por enseñarnos que Dios es soberano y tiene control de todo, a pesar de las circunstancias y de todo lo que vivimos, pero que podemos seguir confiando en Él porque su misericordia es infinita. Vamos ahora, hermanos, a orar por las ofrendas. Inclinemos nuestro rostro y también, Señor, cerremos nuestros ojos en reverencia a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, estamos siempre agradecidos a ti, Dios, porque tú nos escuchas a pesar de lo que somos y todo por los méritos de tu Hijo Jesús. Padre amado, te damos gracias porque podemos, Señor, en ese tiempo recurrir a ti, que tienes control de todo, y pedirte, Señor, que por favor proveas para tu iglesia, Señor, para la Capilla de la Roca. Todas las necesidades que tiene tu iglesia, Señor, sean suplidas por ti, Dios, Padre amado. Siempre a través de tus hijos, de nosotros, Señor, pon en nuestro corazón, Padre Santo, el ofrendar con cariño, el ofrendar con amor, porque tú eres Dios, creador absoluto de todo. Todo viene de ti, Señor, y Padre Santo, es nuestra obligación velar por tu iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas las ofrendas que se van a recibir y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Juan. Y sí, hermanos, estamos en momentos difíciles para la salud de muchos, para la economía, pero nuestro Dios es soberano. Él es el Rey. Él tiene un plan. Nuestra fe es purificada en medio de las pruebas, es fortalecida en medio del sufrimiento. Y debemos dar gracias a Dios por eso. Una forma en que podemos adorar a nuestro Padre Celestial también es con nuestros diezmos y ofrendas, como dijo Juan. Él estará poniendo el número de cuenta en el grupo de WhatsApp en este momento. Y gracias a Dios, porque durante todo este tiempo nos ha sostenido. Anhelamos otra vez estar juntos, nuevamente, pronto. Esperemos que estos cultos virtuales, los días domingo, no duren mucho tiempo. Sigamos en oración, hermanos. Por ahora, consideramos que es lo más prudente, es lo más sabio, a estar adorando desde nuestras casas. Gracias por su atención a este tiempo. Hoy en la noche, ya saben, todos los miembros de la iglesia nos reunimos para continuar conversando acerca del mensaje que acaba de ser predicado. Así que hoy a las 6 nos unimos en Zoom. El día miércoles también continuamos con nuestros cultos virtuales a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo
de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias nuevamente por tu presencia con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos motiva, nos guía hacia la obediencia a ti. Señor, guía a cada uno de tus hijos a hacer tu voluntad durante esta semana. Señor, produce salvación también en los que aún no creen en ti. Usa tu palabra, Señor, para producir convicción de pecado, arrepentimiento y fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Continúa protegiendo nuestras vidas, usándonos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y que pasen un buen día hoy.